El episodio comienza con el señor Darcy herido y con su orgullo pisoteado, luego de ser rechazado por Elizabeth. Usted era el último hombre sobre la tierra con el que podría casarme. De ninguna forma me vería tentada a aceptarlo. Error que trata de remediar a través de una larga carta, en la que expone las actitudes inmaduras y egoístas de Wickham, desde su juventud hasta la actualidad. Lo más grave sucedió hace 5 años, luego del fallecimiento del padre de Darcy, ya que Wickham intentó persuadir a la hermana de Darcy, que en aquel entonces tenía tan solo 15 años, con la finalidad de quedarse con su fortuna. Por suerte Darcy pudo darse cuenta de su plan y evitó la situación. Un día o dos antes de la planeada fuga, me los encontré inesperadamente. Incapaz de soportar la idea de afligir al hermano al que veía como a un padre, me confesó todo el plan de fuga. Esta es la causa del resentimiento y odio mutuo entre Darcy y Wickham. Sin perder el tiempo visita a Elizabeth para hacerle entrega de la carta, y ella la lee inmediatamente después de que él se marcha. En el contenido también menciona cómo convenció a su mejor amigo Bingley para que no se case con su hermana Jane, ya que nota que su familia está desesperada por casar a una de las jóvenes con alguien rico, por lo que el interés de su hermana hacia su amigo, en su opinión, no es genuino. Estos comentarios molestan a Elizabeth, que reacciona con desprecio a la carta, pues rompió el corazón de su hermana Jane, pero en el fondo reconoce que su familia busca este tipo de matrimonios a propósito. Ese sí será un gran matrimonio. Y por supuesto, eso pondrá a las chicas en el camino de otros hombres ricos. Elizabeth regresa a Longbourn y es recibida por Kitty y Lydia, sus hermanas menores. Ellas solo hablan de hombres y moda, conversación que no captan su atención. Menciona que Wickham ya no se casará con su prometida, pero para este punto, ella piensa más en el señor Darcy. Wickham no se casará con Mary King después de todo. Su tío se la llevó para Liverpool y Wickham está a salvo. Creo que Mary King es la que está a salvo. Con quien comparte sus profundos pensamientos es con su hermana Jane, a quien le cuenta todo lo sucedido sobre Darcy y sus acusaciones contra Wickham. Ellas se lo guardarán en secreto, ya que aunque no dudan de la palabra de Darcy, divulgar un rumor así podría hacerle mucho daño a su hermana pequeña. Al mismo tiempo, una de sus hermanas menores llamada Lydia recibió una invitación de una amiga suya para pasar juntas el verano en la lujosa ciudad de Brighton, cosa que Elizabeth desea impedir, ya que considera que su hermana no cuenta con la madurez suficiente para viajar sola. Así que presenta estos argumentos con su padre en privado, para que no le dé permiso de ir. Elizabeth teme que Lydia dañe la reputación de su familia con sus actitudes malcriadas y soberbias. Discúlpame, debo hablar con franqueza si no le prestas atención. Su carácter se habrá fijado y no será más que una chica coqueta que se expondrá a sí misma y dejará a su familia en ridículo. Su padre decide darle una oportunidad a su hermana y la deja ir, ignorando las peticiones de Elizabeth. Ella, por otra parte, pasará el verano con su tía y su esposo en Derbyshire. No es tan lujoso como Brighton, pero los paisajes son impresionantes. Una visita obligada a la mansión del señor Darcy, el gran castillo Pemberley. Elizabeth se encuentra relajada, ya que Darcy está fuera de la ciudad. La ama de llaves ofrece el recorrido y tanto ella como sus tíos están maravillados con el lugar. Pero cuando estaban en los grandes jardines, Darcy apareció de forma inesperada, ya que volvió un día antes de lo previsto. Elizabeth, desconcertada, desea irse lo más pronto posible, pero Darcy se comporta como si fuera otra persona, pues es sumamente caballeroso y amable con Elizabeth y su familia, por lo que les ofrece pasar más tiempo en su hogar. Su orgullo parece desaparecer y le pide amablemente a Elizabeth que vuelva mañana para presentarle a su hermana menor. Elizabeth es la más sorprendida con este cambio en la personalidad de Darcy, así que no sabe cómo reaccionar, pero al marcharse mira hacia atrás y responde sus gestos amables con una sonrisa. Como acordaron, Darcy le presenta a su hermana menor y ella resulta ser una joven educada que le tiene un gran respeto a su hermano. También se reencuentra con Bingley. Él pregunta por sus hermanas con la intención de saber más sobre Jane y se alegra al saber que sigue soltera en su hogar. La hermana invita a Elizabeth a cenar en Pemberley y ella acepta. La noche es agradable, a excepción de algunos comentarios de las odiosas hermanas de Bingley, pero estos no afectan porque Darcy ve a Elizabeth con otros ojos. Se ha puesto tan morena y vulgar. Luisa y yo acordamos en que casi no la reconocíamos. Ya han pasado muchos meses desde que la considero una de las mujeres más atractivas que conozco. Las buenas noticias se terminan cuando Elizabeth recibe una carta de Jane, en la que le solicita con urgencia que regrese de su viaje. El motivo es que Lydia huyó de su viaje y abandonó a sus amigas para fugarse con Wickham.
Ellos dijeron que irían a Escocia a casarse, pero Wickham es demasiado ambicioso como para contraer matrimonio con alguien pobre, como Lydia, por lo que la engañó y ambos permanecen escondidos en Londres. Darcy se encuentra con Elizabeth destrozada por la noticia. Ella sabe de primera mano sobre la maldad de Wickham, por lo que le brinda su apoyo y se despide de ella, entendiendo que la urgencia familiar es más importante que mantener vivo este nuevo romance entre los dos. Posteriormente vemos a Darcy de mal humor, pues además de que su amada se fue, debe mantener en secreto el motivo, esto debido al pasado entre su hermana y Wickham. Elizabeth vuelve a casa y se encuentra con dos consecuencias graves. Por un lado, la incertidumbre de no saber el paradero y bienestar de Lydia, al no conocer las intenciones de Wickham, y por otro lado, la mancha en la reputación de la familia, pues el rumor corrió con rapidez. Elizabeth habla con Jane, diciéndole que se siente culpable, ya que sabía que Wickham era una mala persona, gracias a la plática que tuvieron anteriormente, donde hablaron de lo sucedido con la joven hermana de Darcy. Ella tenía sospecha de que lo haría de nuevo, pero no hizo nada al respecto. Elizabeth le resta peso a sus pensamientos, ya que es complicado predecir algo así. Harriet, amiga de Lydia, recibió una carta suya antes de que se diera la fuga, en la que confiesa que se iría con Wickham para casarse con él. Le pide que lo deje en secreto, pero claramente no fue así, ya que la carta fue enviada inmediatamente a su familia. Jane se la entrega a Elizabeth, que la lee con decepción. Oh, Jane, ¿no ves que se han arruinado más cosas por este asunto que la reputación de Lydia? Por la noche, Elizabeth empieza a sentir el dolor de separarse de Darcy. Más tarde, Jane y ella reflexionan sobre sus posibilidades de casarse después del incidente de Lydia. Posibilidades que se reducen a cero, ya que si antes era difícil al ser de familia humilde, ahora lo será más. Elizabeth le dice a Jane que Darcy le dejó muy claro al despedirse que ya no la buscaría de nuevo. A pesar de haber tratado el caso con amabilidad, Jane le cuestiona a Elizabeth si Darcy seguiría enamorado de ella, a lo que ella le contesta que no lo sabe, pues no lo dijo con palabras, pero sus acciones demostraban que sí. Después vemos al señor Darcy intentando aportar en la búsqueda de Lydia y Wickham, reuniendo a un grupo de personas para intentar encontrarla, demostrando aún que le importa a Elizabeth, además del rencor hacia Wickham y la empatía de haber vivido algo similar. El señor Collins asiste a la casa de Elizabeth y su familia para mostrar sus condolencias, pero su verdadera intención era burlarse de su situación y mostrarse con superioridad. Pero Elizabeth defiende su honor y lo corre educadamente, respaldada por sus hermanas. Hay que entender que el paso en falso de una hermana es perjudicial en la fortuna de todos los demás. En vista de esa consideración, usted pueda sentir que no sería sensato permanecer más tiempo aquí. Hombre insufrible. La madre de Elizabeth se encuentra muy afectada por la deshonra y recibe la visita de su hermana, con quien comparte sus preocupaciones. Vemos que Lydia está bien, se esconde en una casa con Wickham. Ella está emocionada por partir y celebrar la boda, pues es incapaz de ver las intenciones de su amado. Wickham le pide calma mientras escribe una carta. El padre de las jóvenes vuelve a casa, se encuentra deprimido luego de buscar a su hija sin éxito. Le dice a las demás que ahora será más precavido, y le dice a Elizabeth que no le guarda rencor por su consejo de no dejar ir a Lydia, pues está orgulloso de su madurez mental. Por otro lado, Darcy está cerca de encontrar a Wickham a pesar de todos los esfuerzos que éste ha hecho por evitarlo. Lydia logra verlo por la ventana y Wickham siente pánico al saber que está rondando. El padre recibe por la mañana una carta de parte de su cuñado y él decide compartirla con sus dos hijas mayores. En su contenido, su cuñado menciona que se encontró con Lydia y Wickham, logrando un trato con ellos. Ellos se casarán siempre y cuando se le otorgue a Lydia su parte de la herencia, que son más de 100 libras anuales. Esto es muy poco, por lo que Jane tiene la esperanza de que Wickham en verdad esté enamorado de Lydia, pero su padre únicamente se pregunta cuánto dinero puso su cuñado para conseguir este trato y cómo va a ser para pagarle. El episodio finaliza con Elizabeth afligida, diciendo que no soporta que Darcy esté libre en el mundo pensando mal de ella. Debe despreciarme ahora. Pero Lizzie, tú nunca buscaste su amor, ni lo aceptaste cuando te lo ofreció. Si se ha retractado de la alta opinión que tenía de ti, ¿por qué te importa? No soporto pensar que vive en este mundo y piensa mal de mí. En el sexto capítulo y último episodio, Elizabeth y Jane van a contarle a su madre sobre el casamiento de Lydia, pero ella en lugar de preocuparse se fija en cosas superficiales como qué vestido usará.
Lydia y Wickham se casarán a puerta cerrada, únicamente con Darcy y los señores Gardiner presentes, que son los tíos de Elizabeth, ya que el trato fue con ellos. La pareja no será bien recibida en Longbourn, pero tienen tan poca vergüenza que van con la frente en alto. Elizabeth ni siquiera voltea a ver a Wickham, y Lydia no parece ser consciente del daño que causó. Le restriega a su hermana el hecho de haberse casado con el que una vez fue su favorito, pero a Elizabeth no le podría importar más poco. Lydia accidentalmente menciona que Darcy estuvo presente en la boda y no solo sus tíos, secreto que debía de ser bien guardado. Con curiosidad y sorpresa, Elizabeth escribe una carta dirigida a sus tíos para preguntar qué hacía Darcy presente, y en la carta de respuesta se encuentra con toda la verdad. Darcy visitó de forma inesperada a los tíos para ofrecerse a saldar la deuda de Wickham y hacerse cargo de todos los gastos de la boda. Ellos estaban dispuestos a negarse, pero él insistió, argumentando que fue su culpa al no difundir quién era Wickham realmente antes de que todo sucediera. Al terminar la carta, aparece Wickham y da un paseo con ella. Él muestra su arrogancia y ego. Hablan sobre la hermana de Darcy, y ella le dice que la conoce muy bien, como también conoce su pasado con ella, caso similar al que tuvo Lydia. Él se sorprende y se apena de que ella sepa la verdad, así que terminan la conversación. Finalmente Lydia y Wickham se despiden y se marchan para vivir su falso matrimonio, dejando a la familia Bennet más tranquila y sin consecuencias sumamente graves, solo para Elizabeth, que aún piensa en Darcy. Pasado el tiempo, la familia Bennet recibe el chisme de que el señor Bingley regresó a Netherfield, y Elizabeth le pregunta a Jane qué siente al recibir esta noticia, a lo que ella contesta que no le importa, cerrando su corazón a retomar un romance con él, pero muestra su nerviosismo cuando escucha que Bingley llegó a visitar Longbourn y se encuentra afuera. La euforia y felicidad es compartida cuando ven que el señor Darcy viene con él. Durante su estadía en la casa, Bingley y Darcy no apartan la mirada de Elizabeth y Jane. Al terminar el día, Darcy se disculpa sinceramente con su amigo y confiesa que lo alejó de Jane con mentiras y omisiones. Bingley le pregunta si al disculparse le está dando su bendición. Darcy le dice que no necesita su bendición, pero Bingley desea que su amigo le diga que Jane es la indicada, cosa que Darcy le confirma. Elizabeth y Jane también meditan la situación. Elizabeth dice que siente alivio de que no fuera incómodo y de poder ver a Darcy sin recordar su romance, pero Jane piensa que él aún la ama. Días después, Darcy y Bingley se alistan para marcharse, cuando Bingley sintió el impulso de buscar a Jane. Con urgencia va a buscarla y espera el momento indicado para hablar con ella a solas, después de los esfuerzos de su madre por dejarlos solos. Bingley le confiesa su amor a Jane y le dice que ha pensado en ella todo este tiempo. Jane estalla de felicidad y anuncian su amor con toda la familia. Bingley se retira feliz por volver con Jane, y Jane habla con su hermana compartiendo su felicidad. Elizabeth sarcásticamente dice que con suerte en el futuro se casará con alguien parecido al señor Collins, situación hipotética que les causa gracia. No pasó mucho tiempo cuando comenzó a circular el rumor de la unión entre Elizabeth y Darcy. Lady Catherine apareció rápidamente para insultar de todas las formas posibles a Elizabeth. Esto debido a que su deseo siempre fue que Darcy se case con su hija. Elizabeth no se deja afectar por sus palabras, sobre todo cuando ese rumor es falso, ya que Darcy no le ha vuelto a pedir matrimonio. ¿Acaso mi sobrino le ha hecho una oferta de matrimonio? Su excelencia ha declarado que es imposible. Así tiene que ser. Seré perfectamente clara en esto. Ese matrimonio al que usted tiene la osadía de aspirar no puede llevarse a cabo. El señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Qué tiene usted que decir? Solo esto. Si eso es cierto, usted no tiene razones para suponer que él se me haya declarado. Días después, recibe su padre una carta por parte del señor Collins, en la que felicita a su prima Jane por su unión con Bingley y a Elizabeth por su unión con Darcy. Su padre la comparte con su hija como un chiste, porque ve a Darcy como alguien orgulloso y engreído, incapaz de tomar una decisión tan extraña como casarse con alguien de humilde origen. Pero a Elizabeth no le causa mucha gracia, comenzando a sospechar de que algo trama Darcy. Dicho y hecho, ambos se aparecen en Longbourn para hablar con sus amadas. Ambas parejas salen a caminar. Ahí Elizabeth le agradece a Darcy el haber puesto su dinero para la boda de Lydia. Él se niega a recibir su gratitud, pues no lo hizo pensando en su familia, sino que lo hizo pensando en ella. Le confiesa que su amor por ella sigue ahí. Es muy generosa para jugar conmigo. Si siente lo mismo que sentía en abril, dígamelo ahora. Mi afecto y cariño no han cambiado. Pero una palabra de usted al respecto me callará para siempre. Elizabeth contesta que con el tiempo, su opinión sobre él cambió,
y comenzó a sentir algo también. Mi conducta con usted fue imperdonable. No puedo pensar en eso sin sentir odio. He sido muy egoísta toda mi vida. Cuando niño recibí buenos principios, pero los dejé para suplirlos con orgullo y prejuicio. Y seguiría igual de no ser por usted. Querida, amada Elizabeth. Ambos dejan atrás su orgullo y sus prejuicios y recuerdan su pasado con vergüenza, pues se hicieron daño mutuamente. Por la noche Elizabeth le cuenta a Jane que se casará con Darcy. Ella se sorprende porque pensaba que lo odiaba. Le pregunta desde cuándo está enamorada y ella confiesa que probablemente desde que lo conoció en Pemberley. Al día siguiente va con su padre para contarle su decisión. Él le pide que lo piense bien, pues Darcy podrá tener mucho dinero, pero es alguien orgulloso y desagradable. Ella asegura que después de conocerlo bien, no es tan orgulloso, y aunque en el pasado no lo amó, ahora lo ama. Su padre confía en ella y le da su bendición. Sin nada más que decir, la boda se celebra. Todos están presentes excepto Lady Catherine, Wickham y Lydia. Las dos parejas se casan juntas. Su romance no nació de la mejor manera. Tanto Jane como Elizabeth se vieron obligadas a alejarse por un tiempo, pero su matrimonio tiene como base el amor, lejos del interés y la lujuria. Finalmente, Darcy y Elizabeth se dan su primer beso, finalizando así la historia. Déjame en los comentarios qué te pareció el resumen y si ya habías visto esta versión de 1995. Muchas gracias por quedarte hasta el final.